buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión nueva que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. Quien les habla, Misael Branner, le da la bienvenida, responsable de prensa de la asociación, obviamente. Hoy estaremos compartiendo una charla en cuanto al abordaje multidisciplinario que acompaña a todo deportista, recordando que la semana pasada tuvimos la chance de compartir la palabra de todos los entrenadores en cuanto a preparadores físicos de los seleccionados de Santa Fe, quienes hablaron y se refirieron a la preparación física en cuarentena. Como decíamos, hoy tendremos la compañía de 5 disertantes que tienen que ver con la salud, en el caso de la medicina del deporte, también en cuanto a la psicología, la nutrición, entre otras cosas. Vamos a compartir en primera medida quienes nos van a acompañar hoy como disertantes. Una de ellas va a ser la médica y especialista en medicina del deporte. Me refiero a Georgina Bernia, quien, como dice allí en la placa, egresó de la UNL en 2013, de 2014 a 2018 realizó la especialidad clínica médica en el Hospital Iturraspe, 2018 también ese año, especialista en cuidados paliativos en Buenos Aires, 2019 inicia el posgrado de Medicina del Deporte como decíamos, en la Universidad de Buenos Aires. Eso es en cuanto a la formación académica, experiencia laboral, coordinadora de guardia central de clínica de nefrología y medicina de guardia, internación domiciliaria para Domus, cuidados paliativos, médica internista en el Hospital Protomédico de Recreo y además docente de Facultad de Ciencias Médicas. Como decíamos, ella va a ser la encargada de comenzar esta charla hablando un poco de medicina del deporte, luego será el turno de compartir la parte de kinesiología junto a Celina Pupi Traverso, quien, entre otras, en cuanto a la formación académica, como ustedes pueden ver en la pantalla, es instructora de pilates en el gimnasio del Centro Vital, licenciada obviamente en kinesiología y fisiatría, realizó el curso de actualización de lesiones músculo-tendinosas en el Instituto Universitario Gran Rosario con sede en Santa Fe, formación en tecarterapia en el Centro de Medicina del Deporte, CONI, en Roma, jornada de salud y desarrollo deportivo en hockey a cargo del cuerpo técnico de la Confederación Argentina de Hockey y laboratorio de ciencias aplicadas al deporte. Y en lo que se refiere a experiencia laboral, instructora de pilates en kinesiología y fisiatría en Ciudad de Santa Fe, entrenadoras de las divisiones inferiores de Santa Fe Rugby Club, kinesióloga del Instituto de Gerontológico Valderrama, kinesióloga de la división sub-18 del seleccionado de la Asociación Santafesina en argentino que se realizó en Mendoza, ha sido kinesióloga del Santa Fe Rugby Club, también es kinesióloga del equipo femenino de rugby de los Cardenales de Tucumán, cuando se realizó aquí en Santa Fe el torneo de clubes, en lo que es el rugby femenino, y también kinesióloga en el consultorio propio en la ciudad de Santa Fe. Quien también estará acompañándonos en lo que se refiere a kinesiología es Juan Pablo Perazzi, quien actualmente se desempeña en esas funciones para el Club Banco Provincial. Allí vemos la formación académica, 2014, licenciado en Kinesiología y Fisiatría en la Universidad Abierta Interamericana, 2016, formación en terapias manuales, 2018, formación en punción seca, 2019, formación en microelectrosis percutánea, sports, y en cuanto a la experiencia laboral, 2015 se desempeñó en el Instituto Rizzoli, 2015 en la actualidad lo hace en internación domiciliaria, 2017 consultorio kinesiológico Perazzi, también este año integró el cuerpo técnico del Club Banco Provincial hasta el día de hoy, y 2019 integró el cuerpo técnico de todos los seleccionados femeninos de la Asociación Santafesina de Hockey. A partir de la kinesiología, luego dará lugar a lo que es la psicología. Allí estará a cargo de quien ha sido jugadora de Banco Provincial, me refiero a Delfina Didone, quien se recibió el año pasado en licenciatura en psicología, mejor dicho, en la Universidad Católica de Santa Fe, experiencia laboral, 2017 docente de construcción vocacional en la Escuela Paula Albarracín, 2018 hasta la actualidad, psicóloga del plantel superior de hockey del Club Banco Provincial, también gerente de recursos humanos y desarrollo de emprendimientos y equipos RIMAX Futuro. 2018 realizó talleres específicos con el plantel de Mamis
del Club Banco Provincial, 2019 psicóloga del seleccionado femenino de la asociación, categoría sub-16, 2019 talleres con el plantel del seleccionado sub-18 de la Asociación Santafesina de Hockey, y 2019 también fue disertante con el Instituto ICOP y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales para alumnos de recursos humanos. Y por último, tendremos la posibilidad de ver y escuchar y compartir el conocimiento y el saber de quien es nutricionista y se desempeña para el Club CRAI, me refiero a Florencia Villar. Tengamos en cuenta que en cuanto a su formación profesional, 2016 graduada en licenciatura en nutrición de la UNL, certificación internacional en antropometría ISAC nivel 1 con Francis Holloway, especialización en nutrición deportiva con Adrián Barale del grupo sobre entrenamiento, certificada por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, eso fue en el año 2016. 2018 realizó la especialización en nutrición deportiva con Francis Holloway, referente internacional en la especialidad, certificada por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Además hizo seminarios de nutrición aplicada a deportes específicos con Francis Holloway. En el año 2019, certificación internacional en antropometría ISAC nivel 2 con Mercedes Dumont, seminario de planificación nutricional en equipos de fútbol con Sabrina Godard, y este año realizó 3 seminarios de nutrición deportiva con Romina Garavaglia, nutrición para lesiones en deporte con Romina Garavaglia también, y preparación física y nutrición con Flavio Pérez. En cuanto a su trayectoria laboral, desde el 2017 a la actualidad se desempeñan en Alvear, Sociedad Anónima, jefa de servicios de alimentación del Hospital Miri López, aquí en Santa Fe, asesoramiento nutricional para equipos, confección de menús para torneos, clubes y seleccionados de hockey de Santa Fe. Hace 2 años fue nutricionista del grupo Proyección de la Asociación Santafesina de Hockey, y desde el 2018 a la actualidad, consultorio particular, nutrición clínica y deportiva. Allí compartíamos entonces lo que es un poco la formación académica y laboral de cada uno de los disertantes que tendremos en la oportunidad de hoy de escuchar. Quien toma la palabra en primera ocasión será la médica clínica Georgina Berni. Georg, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas, ahí comparto la pantalla. Bien, buenas tardes a todos. En principio, agradecerle a la asociación por dar esta oportunidad de participar de una jornada virtual. Y bueno, feliz de hacerlo con disertantes amigos. Tengo la suerte de tenerlo a los 4 compañeros que vamos a disertar, que realmente hace un tiempo que los conozco, un tiempo bastante, y bueno, tener el gusto de presentar con ellos. La idea un poco de la presentación es contarles de qué se trata la medicina del deporte. Bien. En cuanto a qué es la medicina del deporte, es una especialidad médica que estudia los efectos que tiene el ejercicio del deporte y en general la actividad física en el organismo humano desde el punto de vista de la prevención y el tratamiento de las enfermedades y las lesiones. Es una especialidad que no es tan desarrollada, por lo menos en el ámbito local, pero la idea es que se vaya haciendo cada vez más conocida, porque yo creo particularmente que tiene una implicancia fundamental en nuestro deporte y en los demás, por supuesto que también. Para tener en cuenta, es una especialidad que sin duda es interdisciplinaria, que tiene como centro al deportista y todo lo que ello conlleva. Si uno tiene en cuenta al deportista en sí, hay un montón de cosas que van a involucrar y que van a tener que ver con la vida de él mismo y que van a influir en cuanto a lo que tenga que ver su rendimiento, la capacidad deportiva y demás. Para nombrar algunas de ellas, son infinitas las variables, pero algunas de las cuales se tienen en cuenta tienen que ver con la genética, con el estilo de vida que tenga ese deportista, si estudia, si no estudia, si trabaja, aspectos emocionales, aspectos religiosos, la educación, el entrenamiento, la familia, la alimentación, hidratación, la estabilidad económica que tenga. Sin dudas hay un centenar de factores que influyen, por lo tanto es imposible que un deportista sea abordado por un único profesional, y la idea que tiene la medicina del deporte justamente es esa, es
trabajar en conjunto con un nutricionista, con un kinesiólogo, con los psicólogos, con los profes, con los analistas de videos, y podría seguir nombrando mucho más, porque el deportista lo requiere. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace a nivel local? Verdaderamente yo, como les decía antes, creo que es pobre lo que se hace en cuanto a medicina del deporte a nivel local, porque estamos muy acostumbrados a que el deportista entrena mientras se encuentra bien, y cuando sufre alguna molestia, generalmente muscular, algún dolor, lo primero que hace es acudir al kinesiólogo. No van al médico, van al consultorio de Pupi, de Juan, y dice, che, Pupi, tengo una molestia acá atrás, en el muslo, en el isquio, ¿me podés ver? Bárbaro. Si lo solucionan, genial, vuelven a entrenar. Si no lo solucionan, tal vez ahí lleguen al médico. Otras cosas que vemos habitual en nuestro medio es que se llega a la consulta del nutricionista, a lo mejor porque nos vemos que estamos un poco excedidos de peso, o porque queremos mejorar el rendimiento deportivo y sabemos que la nutrición tiene mucho que ver en esto, entonces caemos a la consulta de un nutricionista. Pero verdaderamente al médico únicamente llegamos cuando el dolor no es controlado, cuando a lo mejor ya fuimos a kinesiólogo y lamentablemente no tuvimos una respuesta favorable, o cuando hay lesiones más graves que ya de por sí notamos que son más graves, y ahí sí vamos a la consulta médica. Esto no es lo ideal, no es lo recomendado, pero desde mi punto de vista es como se hacen las cosas acá. Ahora bien, la medicina del deporte diferencia persona de paciente. ¿Por qué nosotros decimos persona? Consideramos al deportista de por sí tendría que ir a una consulta médica, por el solo hecho de practicar un deporte. Esa persona o ese deportista, mientras que esté sano, lo consideramos en lo ubicamos en esa posición, ¿no? De persona o deportista. Y empezamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con la prevención primaria, que la prevención primaria justamente es esto de decir, bien, ¿qué es lo que yo quiero? Entrenar al máximo a mi deportista y que no se lesione. Entonces entreno con eso. Ahora, cuando ese deportista sufre una lesión, cambia el rol completamente y deja de ser una persona sana y pasa a ser paciente. ¿Paciente por qué? Porque la prioridad cambió. Ahora mi deportista no va a tener como prioridad el entrenamiento, sino va a tener como prioridad probablemente curarse o rehabilitarse para volver a adaptarse a la situación esta. Entonces, la medicina del deporte trabaja sobre 5 cosas fundamentalmente. En primer lugar, prevenir, que es esto que le decía anteriormente, y para prevenir uno tiene que tener en cuenta un montón de factores, un poco los que nombraba al principio. Por otro lado, se encarga de curar, y en curar acá muchas veces nuestro deportista sufre una faringitis, pasó más de una vez, yo acompañé también en torneo a chicas del seleccionado y a lo mejor alguna faringitis bacteriana que le tengamos que dar un antibiótico y con eso lo solucionamos y listo. Porque no nos olvidemos que no deja de ser una persona como cualquier otra y no únicamente nos lesionamos por el deporte. Por otro lado, se encarga de rehabilitar, por supuesto que en conjunto, como decía antes, no solo. Rehabilitar básicamente significa readaptarnos. ¿Readaptarnos a qué? A volver a lograr la performance que tenía antes de la lesión. En el momento en que el paciente se lesiona, empieza el momento de rehabilitación. ¿Hasta cuándo? Hasta que pueda volver a la cancha normalmente, como lo estaba previo a sufrir la lesión. Otra de las cosas que se encarga la medicina del deporte es de seleccionar. Realmente esto creo que en nuestro medio no se hace. Es un área que se puede desarrollar muchísimo. Más o menos para que lo entiendan, seleccionar se refiere a estudiar a ese deportista. Generalmente se hace entre los 8 y los 12 años. Se estudian las características genéticas, se hacen series de testeos, por ejemplo, la VO2 máxima de ese paciente, se hacen test de flexibilidad, se mide, se hace la antropometría y se mide la envergadura que tiene ese paciente y demás, y en base a eso digo, bueno, perfecto, este chico con estos y estos test va a ser buenísimo para hacer ciclismo, perfecto, lo mando a esa actividad y que inicie de chiquitito porque sé que el desarrollo le va a permitir hacer eso. Este tiene tal otras características, vendría mejor para este deporte.
Bueno, un poco de esta parte de seleccionar, creo que queda más para el alto nivel o el alto rendimiento deportivo, y por ahí sí se puede ver que lo hacen en el CENAR, en centros que ya van a procesos de selección nacional. A nivel local esto no se hace, estaría bueno. Y por último, lo otro que hace la medicina del deporte es potenciar, y esta es una de las partes más importantes, y que tiene que ver con intentar sacar el máximo de ese deportista, siempre y cuando estemos cuidando la salud y protegiéndolo. Dicho esto, uno tiene un ideal que es muy distinta a la realidad que habitualmente vivimos. Como ideal, como deportista, uno lo que plantea habitualmente se plantea un objetivo individual o en equipo, grupal, entrena para eso y busca un resultado. Lo ideal sería que esta ecuación salga prolijita y que nosotros lo que planeamos lo entrenemos y lo podamos llevar a la práctica. Ahora, la realidad es que existen muchísimos factores que influyen sobre esto, y dentro de esto tenemos factores que son intrínsecos, que dependen del deportista en sí. Algunos de ellos, lesiones musculares que nos impiden lograr un objetivo, fatigas musculares, escasa flexibilidad, malas posturas, y podría nombrar muchísimos más. Y otros factores que son extrínsecos, que son mucho más allá del deportista, que también influyen en este equilibrio, lo pueden alterar. Instancias competitivas, tipos de cancha donde jugamos, vamos a ver que las lesiones cambian si jugamos en cancha de agua o de arena, el clima en el que estemos expuestos, y acá lo quería nombrar porque en realidad estamos haciendo este tipo de actividad justamente por la situación que nos involucra a todos, que es la pandemia del coronavirus, que no es menor y que altera este equilibrio en el cual veníamos entrenando cada uno con sus clubes habitualmente, y sin embargo se presenta un virus que nos obliga a estar encerrados cada uno en nuestras casas. En realidad, no es mucho más lo que yo quería contarles, sí, como conclusión, lo ideal sería contar con un médico de equipo o una consulta individualizada para realizar una correcta historia clínica del jugador, hacer un acompañamiento para prevención de lesiones y curación en conjunto con una rehabilitación cuando éstas aparezcan. Era un poco lo que yo quería expresarles, y ahora les voy a contestar rapidito algunas preguntas que me llegaron. Voy a intentar hacerlo lo más rápido y sencillo posible. Del Club La Salle me llegó esta pregunta que dice: ¿los estudios que se hacen previos a la competición sirven todos? ¿Hay que agregar otros? Bien, en cuanto a esto les cuento que hay diferentes academias, que no todos dicen lo mismo, como suele pasar en medicina. Básicamente hay dos grandes academias, está una la Escuela de Estados Unidos y por otro lado la Escuela Italiana. Acá en Argentina seguimos bastante la Escuela de Estados Unidos por una cuestión de costos. Básicamente, lo ideal y lo que se recomienda es que entre los 12 años y los 35, lo que tienen que hacerse como estudios previos a la competencia es una historia clínica personal. Acá involucra todo lo que tiene que ver con la anamnesis, lo que uno le pregunta al paciente, tiene que ver con antecedentes de enfermedades, de alergia, de soplos, de cirugías y demás. Antecedentes familiares, los más importantes son los cardiovasculares, si tuvo algún familiar directo que murió de una muerte súbita, de infartos y demás. Se hace un examen cardiovascular completo, que en realidad consiste en una auscultación del paciente y toma de la presión arterial, se miden los pulsos, y se realiza un electrocardiograma. Se dice que entre los 12 y los 35 años, si esto está todo bien, yo podría dar el apto médico. Ahora, si encuentro algún hallazgo patológico o ausculto algún soplo, o veo que en el electrocardiograma hay algún bloqueo de rama, algún trastorno específico, lo ideal sería realizar un ecocardiograma Doppler. Un ecocardiograma es una ecografía del corazón que lo que me va a permitir en realidad es buscar la hipertrofia ventricular o alguna alteración de las válvulas cardíacas, que es lo que principalmente me predispone a la muerte súbita, que es lo que uno quiere evitar y por el motivo por el cual se hacen los estudios precompetitivos. Sin embargo, vemos que lo habitual en nuestro medio es que a todo el mundo nos pidan ergometría.
pero bueno, no es lo que está indicado, sí es una controversia y un tire y afloje entre lo que piden los seguros médicos y lo que realmente se necesita. ¿A quién sí deberíamos pedirle una ergometría? A todos los mayores de 35 años. Hacemos todo lo anterior y le agregamos una ergometría. ¿Por qué la ergometría a los mayores de 35 años? La ergometría es un estudio que se hace de esfuerzo. Lo que yo hago es hacer un electrocardiograma en el mismo momento que estoy provocando un esfuerzo a ese paciente. Habitualmente lo que hago es que se ponga arriba de una bicicleta y pedalear. Cuando lo pongo en esa situación, la demanda del corazón aumenta porque yo le estoy dando un ejercicio. Entonces, lo que busca acá es si en ese momento que yo aumento la demanda, hay alguna arteria que falle y que no irrigue bien al corazón. ¿Por qué se hacen los mayores de 35? Porque lo que buscamos acá es enfermedad cardiovascular. Y por prevalencia es mucho más probable que tenga una enfermedad de los vasos coronarios los pacientes mayores de 35 que los más chiquitos. Si la ergometría y todo lo anterior está bien, se le da el apto médico. Si acá hay hallazgos patológicos, no obtiene el apto y lo ideal es que lo vea un especialista en cardiología. Bueno, la siguiente pregunta que me hicieron fue desde SEC y me preguntaban qué opina de los complejos vitamínicos y cuáles son recomendables. En realidad acá me meto un poquito en el tema de nutricionista, de Florby. Mi idea en general es que si uno mantiene una dieta equilibrada, completa y adecuada, teniendo en cuenta todos los nutrientes, en principio no haría falta consumir ningún tipo de complejo vitamínico. Por supuesto que existen excepciones, pero esto va muy a lo particular. O sea, si yo tengo pacientes que tienen anemia, por ejemplo, por déficit de ácido fólico, bien, estaría bien que yo le dé un complejo vitamínico, un Polper B12 y demás. Si tengo pacientes que son a lo mejor vegetarianos, veganos y que tengan déficit de algún tipo de vitamina, podría suplementarlo, pero en rangos generales no sería necesario si uno tiene una dieta equilibrada. Y la última pregunta que me hicieron desde CRAR es si hay alguna lesión característica del hockey y cómo la prevenimos. Sin duda, en cuanto a las lesiones del hockey, por lejos las más frecuentes son las musculares. Cerca de un 40% de las lesiones son musculares. Esto varía mucho en cuanto a si hay lesión anatómica o no hay lesión anatómica. Me refiero a lesión anatómica, una fatiga muscular, una contractura, un calambre, es una lesión, pero no hay ruptura de fibra, por lo tanto no hay lesión anatómica. Ahora un desgarro, una distensión, sí lo hay. Bueno, por lejos la lesión más característica del hockey es esa, es la lesión muscular, y diría que el desgarro, y si tenemos que irnos a un grupo muscular, son los isquiotibiales por lejos. Por eso, en cuanto a cómo prevenirla, como les decía antes, hay un montón de cosas para hacer para prevenir esto, pero básicamente intentar mantener un equilibrio en cuanto a lo nutricional, el entrenamiento y el descanso. En cuanto al entrenamiento, es sumamente importante trabajar el equilibrio, la pliometría, la propiocepción y adecuar los movimientos, ayudándonos con flexibilidad y obviamente hacer un diagnóstico precoz. Si tengo un dolor muscular, lo ideal sería parar y poder hacer una consulta, aunque sea hacer una ecografía o demás, porque el diagnóstico precoz nos ayuda a que esa rehabilitación sea mucho más rápida, más efectiva y evitar que tengamos fibrosis musculares que después nos dificulten volver al trabajo habitual. Bueno, muchas gracias por su atención, perdón que me extendí bastante, pero bueno, nada más que eso. Gracias. Perfecto. Allí pasaba entonces la palabra de Georgina Bernia con lo que tenía que ver con medicina del deporte. Ahora pasamos al campo de la kinesiología y para ello toma la palabra Celina Traverso. Pupi, ¿cómo te va? Hola, Misa, hola a todos. Bueno, también agradecer la oportunidad de poder hablar estos temas por acá y que todos estemos un poco al corriente de cómo son las lesiones, sobre todo en nuestro deporte. Bueno, con Juanpo, que somos los kinesiólogos acá, la verdad que viendo las preguntas que nos habían hecho y de las formas que lo planteaban, decidimos hablar directamente sobre las lesiones en sí, a cómo prevenirlas, cómo tratarlas, y lo dividimos en dos partes. Una lesión, como todos lo saben, es un daño que tiene
el tejido, una lesión en el tejido, ya sea muscular, puede ser el cartílago, el tendón, puede ser el hueso. ¿Qué quiere decir? Esta lesión quiere decir que la capacidad de adaptación de ese tejido se rompió, se excedió, ¿sí? Entonces sufrió una lesión. Es algo que excede la capacidad para reparar el daño. Las lesiones que nosotros conocemos pueden ser las agudas o las de uso excesivo. Las agudas son lesiones que son fáciles de diagnosticar porque son repentinas. Yo voy corriendo, me duele un tobillo. Es algo más fácil de diagnosticar. Cuando nosotros tenemos un proceso más crónico, que es gradual, que son microtraumas repetidos, que no están bien definidos, eso es una lesión por uso excesivo. O sea, es una lesión que se va agravando con el tiempo hasta que llega un momento en el que, me duele y hace bastante. Entonces, ahí quiere decir que viene de hace un tiempo atrás. Bueno, ahora sí. Esas son las preguntas que nos hicieron. Y en realidad no voy a responder una por una, sino que lo voy a ir haciendo a través del Power y dando las explicaciones de todo esto. ¿Pasalo, Georg? Bien, esto es lo que expliqué recién. Las lesiones pueden ser agudas, que son un origen repentino y fácil de diagnosticar, y el uso excesivo, que son graduales y son microtraumas repetidos. Y después tenemos esta, que es una causa que es crónica, o sea, que viene desde hace mucho tiempo, es una causa aguda, que se da en el momento, pero el proceso viene crónico, que viene de hace un tiempo, pero vengo cargando, ¡pum!, se rompió. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Como dijo la Georg, hay factores que los desencadenan. Algunos son internos, que son propios, o intrínsecos, que son propios del deportista, y otros que son extrínsecos, que tienen que ver con el ambiente, con un día de frío, que tiene que ver con el cambio de botines, el cambio de cancha, con todas circunstancias que son externas al deportista. Lo que es importante en este momento es, fundamentalmente, evitar la inactividad en el momento de la lesión. ¿Sí? Yo me lesiono, lo más probable es que me digan, bueno, hacer reposo porque te lesionaste. No, lo importante es hacer reposo, depende del grado de la lesión, hacer reposo mientras esté en proceso inflamatorio, 24 o 48 horas, si es algo grave, con medidas necesarias que son, por ejemplo, protección en la zona, elevación del miembro, si llega a ser, por ejemplo, un esguince de tobillo, hielo, sobre todo en la zona si hay una inflamación, ¿sí? Y a las 24 o 48 horas, empezar con los ejercicios, ¿sí? O empezar con la rehabilitación en sí. ¿Qué tengo que hacer? Si es un patrón de carga, si es un patrón que es de uso excesivo, evidentemente tengo que cambiar algo, ¿sí? De lo que viene haciendo este deportista. Algo que viene haciendo repetidamente, un ejercicio, un gesto, una postura. Entonces, estaba diciendo que lo que hay que hacer cuando la lesión es por uso excesivo, y son microtraumas repetidos, tenemos que cambiar el patrón de carga, ¿sí? Hay que cambiar la forma en que hago ese ejercicio, o cambiarlo por un nuevo ejercicio. Lo importante en todo esto, lo fundamental es evitar la inactividad. ¿Por qué? Porque a las 8 semanas, por ejemplo, la fuerza muscular ya disminuye el 40%, y también la rigidez de los tendones y los ligamentos disminuye el 30%. Lo mejor de todo esto es evitarlo, claramente, y evitar la atrofia de todos los tejidos por la desadaptación específica que están sufriendo en ese momento. Bien, como les dije antes, tenemos dos medidas para tomar, ¿no es cierto? El frío, en ese caso, ¿sí?, que nos genera analgesia, que es un proceso inflamatorio, y después me preguntaban, ¿cuándo frío o cuándo calor? El frío fundamentalmente va después de la actividad, cuando el músculo o cuando el tendón o cuando algo está inflamado, ¿sí? Pongo el hielo para generar una analgesia, una vasoconstricción, quiere decir que disminuye el flujo sanguíneo, para disminuir el metabolismo de la zona, los espasmos de la zona, ¿sí? Entonces vamos a tratar de producir una analgesia en ese momento. Una cosa importante, apenas siento, por ejemplo, un tirón en algún músculo semejante a lo que puede parecer un desgarro,
lo importante en ese momento es ponerse hielo también. ¿Por qué? Para que el hematoma que se pueda generar no siga rompiendo las fibras que están alrededor de la que se lastimó, ¿sí? Entonces, es importante en ese momento cortar ahí el proceso inflamatorio y evitar que se siga expandiendo por las fibras que están alrededor, que puede seguir prolongando la lesión, ¿sí? ¿Cuándo usamos calor? El calor está muy bueno, ¿sí? Porque mejora la elasticidad en los músculos y en tejido blando. También genera una analgesia por un aumento del flujo sanguíneo, por una vasodilatación, pero se usan en momentos distintos, ¿sí? Por ejemplo, yo recomiendo que después de hacer una actividad, ya sea después de hacer una actividad por una recuperación de esguince de tobillo, en el momento se pongan frío en la zona, ¿sí? Pero después, en el gemelo o en los peroneos, por ejemplo, está bueno ponerse calor para generar esa analgesia y bajar el nivel de espasmo de los músculos. Para tener en casa, para hacerlo con calor en casa, sin tener que ir a un consultorio en este momento, por ejemplo, sería bueno una bolsa de agua caliente envuelta en una toalla húmeda, que el calor húmedo penetra mucho más que si no tuviéramos la toalla húmeda. Bien, y en la parte de prevención, como también hablaba Georg, tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo a los que está expuesto nuestro deportista, ¿sí? Y los mecanismos que pueden llegar a generar la lesión, ¿sí? El deportista tiene ya de por sí una edad determinada, cada uno viene con su amplitud de movimiento, con una lesión anterior o no. Todas esas cosas son cuestiones a tener en cuenta en el momento de cuando nuestro deportista va al entrenamiento y nada, y tiene que ir al entrenamiento en realidad. El deportista que va a entrenar y ya tiene lesiones previas, evidentemente el grupo muscular, esas articulaciones, las tiene que trabajar en prevención. Nosotros hablábamos de las medidas generales que eran una entrada en calor, una elongación, una progresión adecuada de la carga, el equipamiento protector, ¿sí? Y un examen físico como el que había dicho Georg antes. Es muy importante los vendajes, sobre todo en las articulaciones, y trabajar mucho, pero mucho, en consultorio o en casa o en el gimnasio, la propiocepción. Si uno sabe que viene de un golpe en la rodilla o de un dolor de rodilla, es muy importante, ¿sí?, hacer todos los ejercicios necesarios para estabilizar esa rodilla, ¿sí? Uno puede ir progresivamente aumentando la carga hasta llegar a la cancha, pero una vez que está en la cancha, esa rodilla tiene que estar 100% para poder jugar. Entonces, ya sea la rodilla, el tobillo, lo que traigamos arrastrando de la lesión, hay que hacer prepercepción y hay que entrenarlo para prevenir futuras lesiones, en realidad. Una recidiva de la lesión es mucho más importante que la lesión primaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento de entrar a la cancha. Hay que tener muy en cuenta, sobre todo, la forma en que se lesiona el deportista, ¿sí? Hay que hacer una anamnesis completa, preguntarle qué te pasó, cómo fue el golpe, si se cayó, contra qué chocó, qué fue lo que sintió, en qué momento, si venía con un dolor previo. Todas estas cuestiones son muy importantes a la hora de evaluar el tratamiento que vamos a seguir con este paciente y si la lesión en realidad fue una lesión aguda o si es una lesión que viene por un microtrauma repetido, ¿sí?, y que se hizo aguda en el momento porque se manifestó en ese momento. Como hablé antes, hay factores que tienen que ver con el deportista en sí, y hay factores que tienen que ver con factores externos, que son los que estamos expuestos y no les podemos cambiar. Lo ideal, había una pregunta que decía si era ideal que el deportista se recupere y pueda ir al kinesiólogo todos los días. Lo que nosotros hablamos con Juanpo es que estaría bueno que todos los deportistas tengan la opción o la posibilidad de poder ir a un kinesiólogo. Es ideal entrenar sin fatiga, es ideal entrenar sin dolor. Pero todos sabemos que a nivel local esas cosas suceden, pero porque los tiempos son otros, no vivimos de esto, tenemos que trabajar, o ir a la facultad, o ir al colegio, y tenemos que entrenar, tenemos que cumplir con una serie de cosas que están pautadas y que nosotros no podemos a veces hacernos tiempo para ir al kinesiólogo. Pero la verdad que sería fundamental, y a nivel deportistas de elite se hace, uno tiene a disposición un kinesiólogo que apenas sienta un dolor, una molestia o algo,
va y descarga y hace todo lo necesario para poder ir al siguiente entrenamiento sin dolor y sin sobrecargas. Le paso la palabra a Juanpo. Hola a todos, ¿cómo andan? La Pupi se encargó de hablar de la parte de prevención de lesiones y yo voy a ir a la parte de flexibilidad y estiramiento. Para que tengamos en cuenta, la flexibilidad no es nada que ver con el estiramiento. Flexibilidad, a ver, como tenemos acá, la flexibilidad es la capacidad, que es una de las capacidades físicas que tenemos al nacer, que con el paso del tiempo se va perdiendo esa capacidad. Se dice que en las mujeres la capacidad de flexibilidad o la capacidad elástica es mayor que en los hombres, y para que ya les voy poniendo acá, para que vean. Y bueno, lo que se busca en la flexibilidad es aumentar el rango de movimiento, cuando en el estiramiento es la capacidad que nosotros le vamos a dar al músculo para ayudar a adaptarlo ante cierta situación. Por ejemplo, estás entrenando, estás jugando, sentís un pequeño tirón en el gemelo y vos no salís y te quedás sentado. Salís, estirás 10, 15 segundos el músculo, lo relajaste y entrás. Perfecto. El estiramiento, por lo general, se hace antes de comenzar, durante y posterior al ejercicio. Puede ser en forma de rebote o estático y puede durar entre 7 y 20 segundos. Cuando la flexibilidad, al ser una capacidad, la tenemos que estirar, la tenemos que realizar, mejor dicho, 5 o 6 veces a la semana, no más de eso, por el hecho de que, como todo se puede llegar a sobrecargar el músculo y necesitamos darle, aunque sea 1 o 2 días de descanso. Se hace de forma estática, se hace en series aproximadamente de 30 segundos para darle un descanso, para que el músculo vuelva a su tejido normal y después se pueda volver a estirar. Lo ideal en un estiramiento, o sea, cuando trabajamos la flexibilidad, es más o menos 21, 20 minutos, media hora de trabajo. Bueno, a ver. Una de las preguntas que teníamos es si se puede mejorar la elongación con el tiempo. Yo acá le hice una imagen, no sé si ven, yo con el mouse lo voy marcando. Tenemos la longitud tónica, que vendría a ser, en nuestro caso, el tono muscular contráctil. Y después tenemos, que es esta parte. Y después tenemos la longitud anatómica, que es el tejido propio que está por fuera. Nosotros, cuando estamos estirando, vamos a estirar. Si nosotros estiramos, el músculo va a llegar hasta esta altura, lo que va a permitir que no llegue al límite. Porque si nosotros trabajamos la flexibilidad y buscamos llegar al límite constante, el músculo no va a reaccionar y te va a generar dolor. Tenemos que tener en cuenta que cuando buscamos la flexibilidad, buscamos tensionar el músculo, pero no el dolor, que muchas veces te preguntan, ¿hay que estirar para llegar al punto de dolor? No, lo ideal es estirar hasta que vos sientas un punto de tensión y que tampoco haya un temblequeo muscular, porque significa que el músculo está sufriendo. Entonces, lo ideal es, vos vas a estirar, vamos a poner 4 series de 30 segundos. Vos estirás la primera serie, vas a llegar hasta esta altura. Descansás. Volvés a estirar y vas a ir aumentando cada vez más la longitud tónica, hasta que va a llegar un momento que vos vas a equiparar la longitud anatómica y a partir de ahí ya se puede empezar a ganar. ¿Qué pasa? Como todo proceso y como toda capacidad física, no se gana de un día para otro la flexibilidad, por lo que tenemos que trabajarla entre 5 y 6 veces por semana está bien. Después, bueno, otras de las preguntas que teníamos son, nos preguntaban qué ejercicios podían hacer, que hoy en día con el tema de la cuarentena, están mucho tiempo en la computadora, teniendo ya sea clases online, conferencias, y cómo se puede estirar la espalda. Lo ideal es que cada 45 minutos, 1 hora, si tenés la posibilidad de levantarte, y, aunque sea dar una vueltita y hacer algún pequeño estiramiento,
sería lo ideal para poder aflojar los músculos. Otra de las cosas que yo recomiendo es, si vos vas a estar más de una hora, en lo posible, si te podés poner una almohada en la zona de la cola o de la espalda, sería también lo ideal por el hecho de que no vamos a tener los músculos en constante tensión, y eso te va a permitir descansarlos y que vos estés más cómodo sin generar esos dolores o malestares que tenemos. Acá, como se ven en la filmina, en la primera son la parte de estiramiento de espalda, para quien los había pedido, y en la segunda son algunos de los movimientos que vos podés hacer estando, ya sea presenciando una clase, una conferencia online, para la parte cervical o de cuello. Le voy a dejar que estuvimos viendo con la pupi una rutina para que hagan en cuarentena post-entrenamiento, que con esta rutinita se trabaja toda la parte de miembros inferiores. Lo que podrían llegar a hacerlo son, si hacen tres series de 30 segundos de esta rutina que está en pantalla, es más o menos 21 minutos, que después de la rutina que hacen, ganarían bien un poco la parte de flexibilidad, que es lo que por ahí todos quieren. Así que, bueno, como conclusión, decir que la parte de flexibilidad sirve mucho a la parte de prevención de lesiones, así como lo es la entrada en calor. Si vos entras a jugar sin haber entrado en calor, es muy factible que te produzca una lesión. Así que por eso, si vos vas a entrar en calor para jugar, después de jugar tenés que hacer la parte de estiramiento, de flexibilidad, para que el músculo vuelva a la calma y pueda seguir con normalidad. Así que cualquier consulta nos preguntan, y muchas gracias. Perfecto. Ahora es el turno de la parte de psicología y para eso toma la palabra Delfina Guidone. Delfi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Raro esto de hablar solo en cuatro paredes, pero bueno. Bueno, la idea hoy es inicialmente darles un pantallazo general respecto por ahí a lo que implica el entrenamiento mental, y después sí entrar con algunas particularidades que tiene por ahí este momento que estamos atravesando. Así que rápidamente decirles que bueno, un poquitito venimos acostumbrados a que el deportista se entrene mucho, los cuerpos técnicos estén conformados mucho por lo que es un director técnico, un profe, un preparador físico, y obviamente también el director técnico diseñando un poco la parte táctica y estratégica del equipo. Un poco el planteo que hace la psicología deportiva tiene que ver con agregar a este entrenamiento una parte obviamente de disciplina mental y de entrenamiento mental, donde más allá de ir aprendiendo técnicas específicas de cada deporte, ir entrenando también los grupos musculares y cómo prepararnos físicamente para hacerlo, y además de comprender un poco la táctica de juego que vamos a utilizar, ya sea en un deporte individual como en equipo, también un poco incluir lo que tenga que ver con herramientas y técnicas para entrenar un poquitito aquellas variables que tengan que ver con lo psicológico o el rendimiento mental, ¿sí? Así que hoy brevemente, pasando por arriba, yo les traje un poquitito cuáles considero que son más interesantes para trabajar, sobre todo teniendo en cuenta nuestro deporte, pero también por ahí si hay personas de otros deportes también. La que tienen que ver con las variables individuales, ¿sí? Un poquito lo que es la autoconfianza, la motivación, el control de estrés, la activación cognitiva. Activación cognitiva es un poco como, digamos, generamos autoinstrucciones para darnos y poder pensar óptimamente en campo de juego, y que la acción que tenemos que hacer no quede paralizada por tener un pensamiento disfuncional y una emoción que esté arraigada en un pensamiento disfuncional, sino justamente cómo nos entrenamos para poder hablarnos correctamente y darnos indicaciones necesarias para poder ejecutar la acción de forma correcta. Obviamente lo que tiene que ver con concentración y toma de decisiones. Y por otro lado, y lo complejo que por ahí tiene este momento para quienes trabajamos en contextos de equipo, tiene que ver con que también trabajamos desde la psicología deportiva en lo que son variables psicológicas que competen a los equipos o a los grupos deportivos, y acá yo enumeré 3, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, y dentro del trabajo en equipo, cómo nosotros entrenamos nuestra comunicación,
la forma en que nos complementamos, la confianza que tengo en mi compañero, el compromiso y la coordinación del equipo, y lo que tiene que ver obviamente con liderazgo y cohesión grupal, ¿sí? Yo las paso medio así por arriba, después en todo caso en algunas hay algunas preguntitas que han hecho, así que vamos a profundizar. Obviamente, muchas de las preguntas tenían que ver con el momento que estamos pasando, así que intenté hacerles esto de forma gráfica y como para que se entienda. Vemos que por ahí en esta primera etapa nos invaden de repente algunas sensaciones, algunas emociones y algunos pensamientos que hay que reconocer que están, hay que darles lugar. Por ahí esa sensación de pérdida que aparece en todos nosotros al creer que toda esa pretemporada o ese entrenamiento que ya habíamos hecho, de pronto se ve tirado por la borda, todos esos meses de gimnasio y esa tonicidad muscular que habíamos adquirido, de repente no están más, nuestros objetivos diseñados a principio de año que también quedan a un lado, por lo menos hasta próximo aviso, y bueno, empieza a ver en el deportista toda una sensación de que ha perdido cosas que había adquirido y que son, digamos, inherentes a la situación y que no estamos, digamos, sin posibilidades de maniobrar demasiado respecto a eso. Por otro lado, aparecen algunas ansiedades, algunos sentimientos de soledad, algunos estados depresivos, y obviamente pensamientos negativos, catastróficos, y pensamientos que por ahí son más bien disfuncionales a la hora de poder salir de esos estados, así que un poco la recomendación tiene que ver con poder pasar a la etapa siguiente, donde reconozco que esos sentimientos y esas emociones están, pero intento comprenderme y aceptar que están, no intento negarlos, no intento decir, no pasa nada, sí pasa, la realidad es que estamos transitando una situación humana y humanitaria complicada, y para los deportistas también se agrega la cuota de que somos sujetos en contextos de deporte, y nos encanta hacerlo, y vemos amenazado todo nuestro rendimiento a partir de la situación que tenemos afuera, pero un poco lo que yo sugiero es poder decir, bueno, esto es lo que pasa, esta es una situación compleja que me excede, y en todo caso poder dar lugar a reconciliarme con estos pensamientos y estas emociones para no intentar negarlas o sacarlas de mi cabeza porque no tiene demasiado sentido. Me explico también que esto no durará para siempre, que va a ser solo un tiempo y que va a ser importante tener paciencia y focalizarme en las cosas que sí puedo hacer, ¿sí? Ahí yo pongo ensayo de alternativas de pensamientos funcionales, en vez de por ahí pensar que esta situación es una catástrofe y no puedo hacer nada, por ahí generar una alternativa a ese tipo de pensamiento y creer que es un buen momento para hacer cosas que tal vez antes no tenía tiempo de hacer, desde lo deportivo inclusive, no solo digo de aprender una receta de cocina nueva, sino por ahí poder entrenar algunas habilidades o algunas técnicas que anteriormente por falta de tiempo no podía hacerlo. Y una tercera etapa donde un poquito me amigo con la situación. Yo ahí puse una foto haciendo fuerza de brazo con el perro encima, porque bueno, tiene que ver un poco también con esto. Por ahí el deportista está acostumbrado a tener las condiciones de entrenamiento medianamente ideales, con los instrumentos de trabajo necesarios y un montón de espacio y de condicionantes externos que favorecen la práctica de la disciplina, y en estos casos la realidad es que no todos los tenemos y hay que poder adaptarnos y amigarnos con la situación. Sugiero que en esta etapa donde ya reconocimos que están los pensamientos y las emociones, ya nos sentimos de estos modos, pero lo aceptamos, nos amigamos y empezamos a pasar un poquitito a la acción. La importancia, sugiero, de armar rutinas. Yo ahí entre paréntesis puse de sueño, descanso, alimentación, de entrenamiento y lo que tenga que ver con relajación, respiración o algunas técnicas que nos generen cierto equilibrio físico también y mental. Les agrego esta posibilidad de poder ver videos que tienen que ver por ahí con repasar, gracias a hoy lo que la tecnología nos permite, algunas cuestiones tácticas específicas que puedan darnos los DT, o algún gesto técnico específico que también yo quiera trabajar. Vamos a suponer, reconozco que hasta hoy mi push o mi revés era débil, entonces empiezo a ver videos donde
Por ejemplo, técnicamente puedo reforzar el gesto y lo puedo ir repasando. Eso es una buena actividad también. Incluir en la rutina de nosotros como deportistas la posibilidad de entrenar estas técnicas de relajación, de respiración, de visualización, que son técnicas que en general, si no las entrenamos en equipo, las personas solas tienden a no entrenarlas. Nosotros en el club es algo que intentamos entrenar bastante, pero es un buen momento para comenzarlo también cada uno en su casa. Y obviamente la parte de interactúo con mi equipo, esto tiene que ver con que es un buen momento para estar cerca, más allá de la distancia física. Varias de las preguntas apuntaban a esto, ¿qué puedo hacer con mi equipo? Y hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay que ser creativos, nos podemos apoyar en la tecnología, y desde una videollamada, un Zoom de equipo, un juego, una película que podamos proponernos ver entre todos y compartir conclusiones, distintas actividades, lo importante es no perder el contacto. Y acá vengo por ahí ya un poquito las recomendaciones finales, que tienen que ver con lo que decía recién. Lo que yo recomiendo para este momento por ahí es la importancia de tener una rutina diaria. Muchas de las preguntas me habían orientado no las puse todas porque eran bastantes, pero muchas me habían orientado a esto de ver la tele, los noticieros, del pijama, del no pijama, de la ropa, etcétera. Bueno, por ahí para todas estas preguntas lo que sugiero es armar una rutina, pero armar una rutina mía, armar una rutina que yo elijo, y no vivirla como una obligación, ni que sea una rutina por ahí que me arme a otro y me diga, toma, haz esto. Tiene que ser una rutina donde yo incluya, si no puedo hacerlo solo porque no tengo los recursos o porque la edad todavía no me permite conocer sobre algunos temas y demás, sugiero que puedan consultarlo con el cuerpo técnico, con el equipo, con un profesional, con los padres, con alguien que me ayude a armar, digamos, una buena rutina, pero saber un poquito qué va a implicar mi día y cómo quiero vivirla desde un lugar de elección, no desde un lugar de obligación. ¿Sí? Plantear 1 o 2 objetivos por día, para mí esto es fundamental y tiene que ver con qué voy a hacer o para qué me voy a levantar ese día, ¿sí? Obviamente acá entra mucho la particularidad de cada sujeto, porque sabemos que hay personas que están hasta más ocupadas que antes, porque están trabajando o cursando o lo que fuera todo el día, pero es importante dejar en claro desde que me levanto, poder hasta escribir en un papel 1 o 2 cosas que yo quiero lograr ese día. Por ejemplo, yo acá di 2 ejemplos. Ver un video de X tema o llamar a un compañero de mi equipo, eso puede ser un objetivo del día. Después, otra de las recomendaciones tiene que ver con el entrenamiento de pensamientos, esto que nombraba hace un ratito, el poder reemplazar pensamientos del tipo catastróficos o extremistas como no puedo hacer nada, por ejemplo, es un gran momento para aprender cosas nuevas. Lo otro tiene que ver con también entrenar técnicas para mitigar ansiedad y estrés. Muchas de las preguntas apuntaban a esto, ¿cómo hago para calmar mi ansiedad? No sabemos cuándo va a volver el torneo, no sabemos cómo va a ser. Todas estas cuestiones sin duda son complejas porque nuestro deporte, al ser en equipo, implica que muchas veces lo que es motivación, ¿por qué digo motivación? Porque muchas de las preguntas tenían que ver con esto, con la comparación también entre ansiedad y motivación. Mucha de nuestra motivación está de la mano del estar juntos, ¿sí? Yo me motivo porque el otro me dice algo, me motivo cuando veo a mi compañero, me motivo cuando el entrenador me dice que haga algo, y ahora es un gran desafío para el deportista de equipo automotivarse o motivarse individualmente y encontrar esas ganas que por ahí no las tenemos naturalmente muy racionalizadas, digamos. En general por ahí nos sucede. ¿Cuántas veces nos pasa que sí, bueno, llegan las 8 y voy a entrenar porque el equipo va a entrenar, por más de que yo no tengo ni ganas, estoy cansado y lo que fuera? En este caso es importante, yo sugiero por ahí volver a conectar con eso que me motivó a empezar el deporte, con eso que me motivó cuando tuve buenos momentos en el deporte, y poder conectar con eso a nivel individual, y cuando también poder, digamos, conectar con mi equipo y requerir esta motivación de equipo, o sea, poder hablar con un compañero y decirle, che, mirá, ¿cómo te motivás? ¿Qué estás haciendo vos? Y compartir experiencia, hablar, dialogar, todo esto creo que es importante. Y todo lo que tenga que ver con ansiedad y estrés, vuelvo a sugerir
lo que fueran técnicas de relajación, respiración y visualización son fantásticas. Hay muchos que también meditan o hacen alguno de este tipo de ejercicios, yoga, etc. Y por último, otra recomendación tiene que ver con permitirse tener días malos, ¿sí? Permitirse tener momentos de desgano. Yo esto que planteo es algo genérico, pero sin dudas que cada caso es un mundo, y es importante no agregarnos presión extra, entender que la situación que estábamos viviendo ya de por sí es restrictiva, y nos encontramos en un momento donde nos obligan a quedarnos encerrados, así que hay que intentar que todo lo que nosotros podamos pensar, diseñar y demás, se viva como desde un lugar de libertad y sin presiones. Si tengo un día malo, donde estoy triste, donde esta rutina no la puedo llevar adelante, está bien, no castigarse, no agregarle a eso una presión extra de decir, no, te tenés que levantar, tenés que entrenar, malo, 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 no, sino todo lo contrario, entender que puede haber días malos, relajar, hacer algo que me gusta, algo divertido, conectar de nuevo con el placer, y entender que al otro día vuelvo de nuevo a intentar hacer todas estas cositas que me fui proponiendo hacer, pero desde un lugar, repito, de elección y no de obligación, ¿sí? Desde un lugar libre, donde yo elijo lo que voy a pensar, elijo cómo me voy a organizar el día, elijo entrenar, no porque me obliguen, sino porque entiendo que me hace bien, que me gusta, que es algo que elijo, que disfruto, y que cuando el torneo llegue, más allá de que no sé cuándo, voy a estar lo mejor preparado posible, y sin esa ansiedad que me genera la incertidumbre de no saber cuándo llega. La semana pasada, Ever, nuestro profe, dijo algo muy cierto que comparto, por ahí no es un momento para superarme en algo o pulir demasiado una técnica o aprender algo nuevo en términos físicos o técnico-tácticos, pero sí es un momento, sobre todo en lo físico, y acá hay varios profes por ahí dirán, que es un momento para por lo menos mantener o empeorar lo menos posible. Entonces desde ahí también poder no autoexigirse en demasía, sino ser conscientes que hay que entrenar, que hay que buscar la vuelta, que hay que entrenar con lo que tengo en casa, pero sin latigarme en caso de ir detectando que algunas cositas vayan por ahí disminuyendo o vaya perdiendo algún tipo de habilidad que antes había adquirido. Acá brevemente voy a ver porque tenía como 25 preguntas, no las voy a responder todas, pero sí brevemente agrupé algunas. Creo que todo lo que tiene que ver, muchas preguntas hubo con el tema de ansiedad, estrés, depresión, cansancio y todo este tipo de cosas. Creo que algo fui respondiendo. Creo que tener una rutina, entrenar los pensamientos y entrenar técnicas de relajación, respiración y visualización, desde ya deberían mermar con la cantidad de ansiedad que tenemos, eso por un lado. El tema, no sé si fue cuerpo técnico quién, pero preguntaron cómo hacer fuertes a jugadoras tanto grupal como individualmente, según el rol que les toca cumplir dentro del equipo. Yo creo que es importante que los roles estén definidos, resignificar roles. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ahí, el deportista es bastante, es muy inteligente, ¿sí? Y se da cuenta de las cosas. Por ahí yo soy entrenador y digo, son todos importantes, el suplente, el titular y demás, pero después cuando hago o cuando me muevo muestro otra cosa. Entonces desde ahí creo que lo que es fundamental es ser coherentes y realmente resignificar los roles y entender que como parte del trabajo en equipo la complementariedad es clave. No podemos tener 11 nueves, sino que necesitamos muchos tipos de personas, de deportistas, de jugadores y de roles dentro del equipo, y que todos son importantes, pero lo digo no como un eslogan, sino como realmente un ejercicio de complementariedad, donde así lo entiendo y así lo tengo que transmitir. No sirve de nada decir que son todos igual de importantes y después en la práctica armar un entrenamiento para un grupo, ir separando sin, digamos, seguir dando este mensaje de igualdad de importancia frente a todos. ¿Sí? No sé si me explico, pero bueno, cualquier cosa, si no, después me lo preguntan también por privado. Creo que la última que tenía que ver con un tipo de consejo para volver a empezar de cero en un partido. Entiendo que tiene que ver por ahí cuando nos meten un gol esta pregunta,
o algo de este tipo. Yo creo que lo que es clave es, previo a cada partido, definir cuáles son las variables relevantes para mi juego. O sea, qué es lo que yo necesito saber y necesito tener en claro a la hora de entrar a la cancha o a la hora de entrar a un entrenamiento. Todo lo que pase por fuera de eso, ejemplo, árbitros, rivales, superficie, clima, goles, fallos buenos, malos o lo que fuera, queda por fuera del entorno o del campo que yo necesito estar enfocado. Yo necesito estar enfocado seguramente en cuál es mi rol, cuál es la tarea que yo tengo que hacer, cuáles son los movimientos que yo tengo que hacer, cómo me tengo que hablar, cómo me tengo que dar instrucciones, qué tengo que hacer cuando recibo la pelota. Todas esas son variables que para mí son interesantes. En la medida que yo me vaya enganchando con otro tipo de variables que no me competen, ahí empiezo a desenfocarme. Y los goles son uno de los factores externos que nos desconcentran más a menudo y que son complicados, por eso todo esto que yo hoy dije muy rápido se entrena bastante, lleva tiempo y es importante por ahí tener en cuenta que si bien son cosas que se tienen muy en cuenta a la hora de hacer una crítica post partido, nos faltó concentración, nos sobró esto, nos faltó lo otro, poco se trabaja lamentablemente, y acá coincido con Gior, y estaría buenísimo que todos los cuerpos técnicos incluyan su entrenador mental, porque sin duda los deportistas pueden estar muy bien formados muscularmente, pueden conocer muy bien cómo jugar con el palo y la pelota, con el pie y la pelota en el deporte que fuera, pueden conocer bárbaro cómo se tienen que mover y demás, pero si no tienen entrenado un montón de habilidades o variables psicológicas que sin duda nos atraviesan, hay una parte de la película que se están perdiendo y probablemente todo eso sucede encima a un nivel inconsciente que no vamos a ser capaces de registrar y que hasta que no toquemos o resolvamos va a haber cosas que después veamos en la cancha que ni siquiera vamos a comprender de dónde vienen. Así que bueno, nada, espero haber respondido todo y que haya quedado claro. Por las dudas, le dije a Misa que tengo un PDF con una rutina bastante simple para entrenar lo que es respiración, relajación y visualización, así que se la pueden pedir al por WhatsApp, yo se la voy a dejar, y cualquier cosita me escriben, no me preguntan, gracias. Perfecto, Florencia Villar sobre nutrición. Flor, te paso nuevamente la palabra para que expongas tu punto de vista acerca de nutrición. Bueno, la idea de hoy, desde mi parte, desde mi profesión, es considerar un poquito, brindar a usted, digamos, el conocimiento de lo que es la nutrición deportiva, pero específicamente hoy, con consideraciones generales para una correcta alimentación en lo que es esta situación que estamos pasando, ¿sí? Bien, los objetivos en lo que es la nutrición deportiva siempre están, de los objetivos de la nutrición en sí, siempre pueden estar relacionados en general a tres puntos fundamentales, o pueden estar guiados por objetivos de salud, guiados por objetivos de estética, ¿sí? O rendimiento puntualmente en lo que es la nutrición deportiva, y es lo que a nosotros en general nos compete, ¿sí? Bien. En la nutrición deportiva lo que se busca siempre es, con ciertas estrategias alimentarias, optimizar el rendimiento del deportista. Y esto no va a abarcar solamente que ese deportista se alimente nomás de una manera adecuada, sino varios otros factores, como por ejemplo, tratar de lograr a través de la alimentación y obviamente el entrenamiento, una composición corporal ideal para esa persona, para esa edad, para el deportista según su disciplina, según su puesto. Hay muchas consideraciones que se tienen en cuenta en base a decir, esa es la composición corporal a la que vamos a apuntar. Bien, por otro lado, y uno de los principales objetivos es brindarle a ese deportista el combustible necesario para la exigencia física que va a tener. Sea un entrenamiento, sea un partido, haya torneo, doble turno, un entrenamiento más tranqui, un entrenamiento más fuerte, que ese deportista pueda rendir a lo largo de todo el entrenamiento sintiéndose que tiene las energías necesarias para realizarlo. Y por otro lado, en lo que es el post-esfuerzo, se trabaja mucho en lo que es la recuperación, bueno, a partir de qué alimentos y qué combinaciones de alimentos y en qué cantidades, según cada persona en particular, debería consumir para favorecer la recuperación
muscular obviamente más que nada, y reponer toda esa carga de energía que vino a través de un esfuerzo, ¿sí? Como les dije, otro de los puntos es apuntar a lograr una composición corporal ideal, o por lo menos optimizarla lo más posible, ¿sí? Y por último, y no menos importante, un factor que se tiene en cuenta es el tratar de retrasar todo lo que sea aparición de fatiga, ¿sí? Y obviamente evitar al máximo la posibilidad de que aparezcan lesiones. Bien, teniendo en cuenta lo que es una alimentación correcta para cualquier persona, sea deportista o no, en esto sí podemos hablar generalizado, porque es para todo lo mismo. Después va a cambiar obviamente lo que es cantidad, calidad de alimentos. A veces cuando uno busca rendimiento cambia mucho, y lo que es adecuación y armonía quiere decir, digamos, el que la alimentación siempre tiene que estar individualizada, en base a cierta persona, su edad, su sexo, su disciplina deportiva, etapa de maduración que está pasando, objetivos de esa persona. En nuestro deporte, por ejemplo, pasa mucho que, por ejemplo, en hockey, bien, acá se juega a nivel amateur, puede haber jugadoras que apunten a mucho más, y entonces tal vez sus objetivos tengan que basarse más que nada en un alto rendimiento, a veces dejando un poquito de lado aspectos de la salud, y puede haber jugadoras más que nada de nivel local que quieran como mechar un poquito de los dos lados, estar saludables, a la vez verse bien estéticamente, pero rendir también en lo que es su disciplina deportiva. Entonces ahí es donde uno, en lo que es la individualización de planes para cada persona, ahí es donde se va jugando un poquito con, bueno, en base a los objetivos, cuál va a ser el proceso que propongamos. Siempre en lo que es alimentación correcta se busca que sea completa. Verán en pantalla que lo que es nutrientes se dividen en macronutrientes y micronutrientes, en el sentido de que están en mayor cantidad en los alimentos y a la vez los necesitamos en mayor cantidad. Lo que es macro y lo que es micro es porque se encuentra justamente en unidades más pequeñas en los alimentos. El cuerpo también lo necesita en unidades más pequeñas, pero no dejan de ser tan importantes como los que ven a la izquierda. Y resalto como nutriente también el agua, porque es un factor que muchas veces se deja de lado, no se le presta atención, y a veces uno hace todo bien en el resto de los pilares de lo que son los pilares importantes para el desarrollo de un deportista o de una persona que tenga actividad física regular, no importa. A veces el problema está en la hidratación. Muchísimas por ahí lesiones, molestias vienen a veces por estar descuidando lo que es la hidratación y no tanto el resto de los aspectos. Bien. Acá la idea era que, bueno, vean un poquito de que por qué son importantes, por qué es importante el aporte de todos los nutrientes, incluso ahora en cuarentena, ¿sí? Lo que vamos a ver después es que hay algunos cambios a considerar ahora en esta etapa, pero en general todos los nutrientes tienen que estar. ¿Por qué? Porque cada macronutriente tiene una función específica en el cuerpo y una función muy específica a nivel muscular. Los hidratos son la principal fuente de energía, están identificados ahí, explicado a la izquierda de la imagen. Pueden ver que en todo lo que es la primera columna, con el simbolito de nafta, justamente porque son el combustible energético para el ejercicio y el desarrollo a diario de cualquier persona, entonces tienen que estar. No es que ahora digamos, en cuarentena hay que tener cuidado, porque por ahí la gente tiene miedo a consumir hidratos. El tema de los hidratos está en qué calidad, qué fuentes de alimentos yo utilizo para incorporar esa ingesta de hidratos que necesito diariamente, ¿sí? Porque ahí en general el problema es que uno relaciona las fuentes de hidratos a productos de panadería, harinas, fideos, pastas, y no es así. Obviamente que hay fuentes con aporte de hidratos de mejor calidad, como pueden ver ahí, verduras como la batata, el choclo, la papa, ¿sí? Cereales, pastas también, no hay por qué dejar de consumir pasta, todo lo que es cereales, legumbres. Sí, vamos a ir viendo después algunos tips que son, por ejemplo, preferir todo lo que sea integral, por el hecho de que tiene mayor aporte de fibra, brinda mayor saciedad, ¿sí? La tercera columna que vemos es justamente la de fibra. En el medio, y justamente uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, que se trabajan muchísimo obviamente en deporte, pero para cualquier persona también, y más cuando hay exigencia física,
y justamente muy importante en esta etapa de cuarentena, porque por ahí es uno de los requerimientos que hay que aumentar un poquito para conservar lo que es la masa muscular, ¿sí? Fuentes de proteína, esta imagen está súper acotada, fuentes de proteínas hay muchas más, incluso en casos particulares, como los de vegetarianos, veganos, hay fuentes de proteínas como para llevar una alimentación completa, variada, y cubrir los requerimientos sin por ahí adquirir a lo que son suplementos, ¿sí? O obviamente no llegar al requerimiento y, en el peor de los casos, perder masa muscular. La proteína, como lo ven en la gráfica, principalmente su función es estructural, ¿sí? Construir músculo y a la vez repararlo una vez que hubo un esfuerzo y ruptura muscular. Entonces son tan importantes a lo largo del día como previo a un esfuerzo, como en lo que es la recuperación después de un esfuerzo, más que nada cuando hay esfuerzos realmente exigidos, ¿no? Actividades o de larga duración o de demasiada exigencia en lo que es carga energética y pérdida, ¿sí? Bien, y otro de los macros que habíamos nombrado antes, y no menos importante tampoco, y por este lado vienen a veces los mayores errores en la alimentación habitual, en general, de la mayoría de las personas, ¿sí? Es que tienen como por ahí hay el mito o la costumbre de decir, no consumo grasas, hay que consumir grasas, ¿sí? Pero obviamente apuntar a lo que son las de la imagen de la izquierda, ¿sí? Priorizar todo lo que sea grasas saludables, porque obviamente que tienen funciones en el organismo, y las que justamente hay que tratar de evitar, o por lo menos disminuir su consumo, y que realmente se base nuestra alimentación en un consumo muy ocasional de ese tipo de alimentos, ¿sí? Son las grasas que no son saludables, todo lo que sea grasa de origen animal, ¿sí? Y todas las grasas por ahí súper procesadas que vienen en justamente alimentos procesados, como los que ven en la imagen, productos de panadería, tortas, todo lo que sean envasados que encima son fritos, ¿sí? Embutidos. Lo que sí hay que tener en cuenta es de a diario tener una cierta ingesta de grasas saludables. Este tema, lo que está bueno es que a partir de las redes está un poquito en auge, ¿sí? La gente va conociendo un poquito más de que son cosas que hay que incorporar, todo lo que es frutos secos, palta, aceites vegetales, el coco, todo lo que sea semillas. En algunos ya será común, en otros no, pero no hay que demonizarlos porque sí tienen buenas funciones importantes en el organismo. Bien, y acá yendo a lo que es un poquito las consideraciones generales para la alimentación de esta cuarentena, ¿en qué cambian? En lo que es fuentes de alimento, volvemos a lo que dije arriba, o sea, la alimentación, para que sea saludable y completa y lo más adecuada posible, tiene que basarse en los alimentos que nombramos, ¿sí? Fuentes de hidratos, cereales, legumbres, preferentemente con fibra, o sea, preferentemente integrales, verduras como papa, batata y choclo, ¿sí? Esas vendrían a ser las fuentes de hidratos que no hay que perder. Sí, obviamente, ¿qué pasa? En esta situación de cuarentena, el gasto energético está disminuido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, se adecúa la alimentación a las nuevas necesidades energéticas. Todo lo que sea exceso a eso se termina acumulando. Y lo ideal en un deportista, como también en cualquier persona que no sea deportista, como para salir un poco por si hay otro tipo de público, no solamente jugadores de hockey, ¿sí? Para cualquier persona esto, digamos, es la modificación que hay en cuarentena. Hay que adaptar la alimentación a las nuevas necesidades, ¿sí? Entonces acá es donde no hay que perder nutrientes, la alimentación tiene que seguir siendo completa, pero hay que reducir porciones, equilibrar en el plato los distintos nutrientes, pero no perder aporte de ninguno. No es, no hago más actividad física, me parece poco lo que hago, chau a los hidratos. Porque por lo general ese tipo de actitudes llevan después a errores como en cuanto necesito hidratos o ese tipo de sensaciones de que necesito harina, azúcar, vienen por lo general por desórdenes en la distribución de nutrientes a lo largo del día o de varios días, ¿está? Entonces, eso sería importante, entender que hay que mantener una alimentación completa, mejorando lo más posible, ¿sí? No digo al máximo, porque obviamente que uno de vez en cuando se puede dar un gusto, puede salir de lo que es la comida saludable todo el tiempo, pero obviamente equilibrio
que lo merezca, y obviamente que eso va a depender de los objetivos que tengamos. En el deportista, particularmente en esta situación, tratar de no aumentar masa adiposa, ¿sí? Y conservar la masa muscular en la mayor medida posible. Probablemente haya pérdidas de masa muscular, es una realidad, ¿sí? Porque el entrenamiento no es el mismo, o sea, no es el mismo, la exigencia no es la misma, la cantidad de horas que uno entrena a lo largo del día, o sea, muy difícil seguramente de que todas las jugadores estén alcanzando ese mismo nivel de exigencia y de gasto que tenemos cuando estamos en la rutina habitual, ¿sí? Entonces, las necesidades también bajan, pero no hay que descuidar la calidad de toda la alimentación, ¿sí? Y en cuanto a esto, algo que me pareció importante resaltar en esto de lo que es la alimentación en cuarentena, como digo, tiene que seguir siendo completa, variada, sí, adecuada a porciones nuevas, pero es un buen momento para mejorar la calidad. ¿Qué pasa? Como yo decía hoy, en nutrición deportiva muchas veces se deja en ciertas situaciones un poquito de lado lo que es salud, ¿sí? Los alimentos 100% saludables, y se utilizan en momentos en que realmente se necesitan recursos que por ahí son alimentos tipo snack, como barritas envasadas, barritas de cereal envasadas, caramelitos de goma, geles que son pura azúcar, cosas que a una persona que tiene objetivos solamente estéticos o de salud, no se las da. En deporte sí se utilizan. Ahora, que estamos todos encerrados y que la exigencia es mucho menor, todas esas cosas obviamente que lo mejor es dejarlas de lado y apuntar nuestra alimentación a una alimentación basada en lo que es alimentos reales, como puse ahí, ¿sí? Tratar de dejar un poco todo lo que es procesados, comidas que ya vienen en paquete, todo lo que uno consigue en el súper, que además son justamente lo que no favorecen la alimentación en esta situación, porque tienen un combo de aditivos que ni siquiera son nutrientes, ¿sí? Porque de nutrientes no aportan nada, y generan justamente esta sensación por ahí que uno va metiéndose como en un círculo vicioso de adicción, de querer todo el tiempo sentir que necesito algo salado, al ratito necesito algo dulce. Vienen justamente de la mano de la costumbre de basar la alimentación en demasiados alimentos procesados, que, como dije, de nutritivos no tienen más, y sería ahora un buen momento en el que, medio que ahora dejamos todos de ser deportistas, pasamos a ser todos integrantes de una misma familia, así que podemos hoy en día priorizar lo que es la alimentación saludable. No sé si me explico. Bien, y aprovechar justamente el tiempo, que ahora hay más tiempo disponible, ¿sí? Para llevarnos por lo menos de este momento feo que estamos pasando, algo bueno, que para mí en lo que es alimentación y en el crear hábitos saludables sirve, ¿sí? Obviamente que va a depender del objetivo que uno tenga, las ganas que uno le ponga, el compromiso, que a la vez yo considero que a nosotros el deporte en ese sentido nos ayuda mucho porque nos forma en valores como el compromiso, la responsabilidad. Bueno, en lo que es alimentación es muy importante también ser comprometidos, ser responsables, y es un buen momento para aprovechar esto, empezar a elaborar comidas caseras que no tienen por qué ser difíciles. Todo lo que sea saludable va a depender obviamente de los ingredientes que utilizo. Mientras nos basemos en lo que comentamos antes, todo lo que hagamos en casa va a estar bien. Después, obviamente, que es muy específico entrar en, bueno, qué utilizo, qué cantidades pongo, pero como para que tengan una idea general, en este momento todos deberíamos priorizar un poco lo que es la alimentación saludable, ¿sí? Muy importante incorporar las fuentes de fibra, son las que en la imagen anterior habían visto en la última columna, fuentes de fibra, vitaminas y minerales, todo lo que son vegetales y frutas, ¿sí? Después hay miles de estrategias, o sea, todo lo que es fruta, tratar de aprovecharlas enteras, obviamente las que se pueden consumir con cáscara, evitar por ahí, por ejemplo, realizar jugos de fruta, sino aprovechar la fruta entera. Si puedo, de última, quiero tomar algo líquido, algo frío, bueno, hacer licuados, pero con la fruta entera. Obviamente si es una fruta en la que crean que les gusta probar y consumirla también con cáscara, es muy bueno, son buenas fuentes de fibra. ¿Por qué es importante que la ingesta de fibra esté en una cantidad importante a lo largo de todo el día, no solamente en una comida, ¿sí?
en todas las comidas, que esté en desayuno, que esté en almuerzo, que esté en merienda y que esté en cena. Porque justamente es una de las estrategias que nos ayuda a brindar mucha más saciedad en una comida y que nos va a permitir a lo largo de todo el día evitar ese picoteo, que es lo que por ahí preocupa mucho ahora a todo el mundo, pero que por lo general, como dije antes, viene de uno realizar una comida desordenada o combinar mal por ahí los alimentos y caer en ese sentimiento de desesperación por algo dulce, desesperación por algo salado, ¿sí? De ahí viene un poco también esto que yo decía antes, que están por ahí como un poco demonizados lo que son las grasas o los hidratos, por ejemplo, y en general la gente cree que no puede comer pastas, que no puede comer fuentes de hidratos, que no puede ponerle a nada ningún tipo de harina, no. El tema es cómo uno combina la preparación de los alimentos o al armar platos, cómo combina los nutrientes. Obviamente que no va a dar la misma saciedad un plato lleno de ñoquis o lleno de ravioles que no tenga que no esté acompañado por nada de fibra, ¿sí? Al rato eso es algo que se digiere rápido, entonces ¿a qué lleva? A que al rato necesito o siento que tengo hambre de nuevo y que quiero más azúcar, más sal, ¿sí? Y mismo esto si se acompaña con tantos productos ultraprocesados que son los que vienen, digamos, generando ese tipo de adicción a comer chatarra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, y otros dos aspectos fundamentales y que como dije antes por ahí no se consideran mucho, no se les presta atención, es la hidratación y el mantener un buen descanso. En este momento en que hay más tiempo para prestarle atención a los distintos pilares que nos van a hacer pasar este tiempo lo mejor posible y volver a la actividad de la mejor manera posible, es importante prestarle atención a todo, ¿sí? Hidratación en base a agua, en este momento no necesitamos por ahí otra cosa, ¿sí? Quiero por ahí algo dulce, evitar un poco lo que es gaseosas, jugos, porque también, como digo, están repletas de aditivos que llevan a consumir de eso un montón más, ¿sí? Es muy raro que alguien, por ejemplo, consuma un vaso de coca y deje ahí su consumo, y se terminó en un vaso de coca. Muy raro, por lo general la gente siente que, o lo que la mayoría de la gente expresa es que siente que quiere un poquito más y un poquito más, porque los mismos aditivos, ¿sí? Y las cosas agregadas que tienen ese tipo de productos están incluso diseñadas para que provoquen eso, porque justamente a la industria alimentaria no es justamente su objetivo principal no es nutrirnos, sino solamente vender. Así que con eso hay que tener un poco de cuidado, priorizar ahora lo que es hidratación en base a agua, y si le quiero buscar variantes, bueno, como dije, hacer licuados de frutas, ¿sí? Los puedo endulzar un poco, si justo esa fruta no es tan dulce, pero jugar un poco con esto que nos permite ahora el tiempo que tenemos para a la vez decir, bueno, encontré algo que me guste y que cuando volvamos a la rutina me va a recontra servir. Dejo de lado, le evité coca y juguitos de sobre y ahora sé que me puedo hacer una limonada, un jugo de fruta, ¿sí? O un licuado. Bien, y por último, y como dije también, muy importante también a tener en cuenta el tema del descanso, ¿sí? Y descanso a horarios normales, ¿sí? Esto un poco general, pero más que nada por ahí para prestarle atención a lo que son jugadores juveniles, adolescentes, porque no es lo mismo estar acostándome a las 4 de la mañana y levantarme a las 12, porque hormonalmente el cuerpo no descansa igual que si yo hago un descanso normal, que vendría a ser dormirme por lo menos 10, 11, 12 de la noche, y sí puedo aprovechar obviamente, dormir más horas, tratar de cumplir 8, que es lo recomendable, si pueden ser más, está bárbaro, pero que sean a horarios razonables, ¿sí? Ordenarnos un poquito en ese sentido, porque justamente es otro de los puntos que ayuda a, por ejemplo, algo muy importante que es conservar la masa muscular. Bien, y como para cerrar un poco lo que decía, tratar de concentrarnos en esto, en esta situación en la que volvemos a estar todos en la misma y ya se deja un poquito de lado el rendimiento deportivo porque no estamos a prueba, ¿sí? Tratar de justamente dejar de lado todo lo que son los ultraprocesados que vienen con un montón de cosas agregadas, pero de nutrientes muy poco o nada, porque realmente algunos no tienen nada de nutrientes, y basar nuestra alimentación en comida real, ¿sí? Cambiar galletitas de paquete por
galletitas que hagamos en casa. Hay recetas miles, ¿sí? Fáciles, con ingredientes que cualquiera puede tener en casa, o que justamente es importante armar un buen stock. Asesórense por ahí si no lo saben, pero justamente el ambiente que uno genere, ¿sí?, va a ayudar a poder cumplir una alimentación más saludable y adecuada o no. Si yo lleno mi casa de este tipo de productos, ¿sí?, todo envasado, compro galletitas, compro coca, compro jugos, compro cosas en la panadería, están ahí y en algún momento se van a consumir, ¿sí? Entonces, muy importante generar un ambiente favorable según los objetivos que tengamos, obviamente, al que está interesado en el tema, y obviamente por salud y para mantenernos de la mejor manera posible, ¿sí? Crear un ambiente en base a todos los alimentos que nombramos antes, todos ingredientes por separado, lo más naturales posible, para justamente uno decir, bueno, en la merienda quiero unas galletitas dulces, las hago 2 segundos en que mezclo banana, avena y un huevo, o banana y avena solo, y se hacen unas galletitas, ¿sí? Y evitar por ahí justamente todos esos productos que vienen cargados de aditivos y con un montón de azúcar, que es lo que lleva justamente a uno estar en un círculo vicioso de todo el tiempo querer comer, de no poder calmar la ansiedad, de que el aburrimiento se identifique como hambre, la sed se identifique como hambre. Entonces es muy importante el trabajar también la cabeza en ese sentido y decir, freno 2 segundos antes de comer algo, pienso si realmente tengo hambre. Por lo general, el hambre que no es real aparece relacionado o a un producto en particular. Se me ocurre que estoy antojada de helado. Se relaciona a un producto en particular, ¿sí? Por lo general algo muy dulce o algo muy salado, y que de nutritivo en general no tiene nada, ¿sí? Aparece de manera repentina, entonces ahí es donde uno tiene que tomarse unos segunditos para decir, esto no es hambre, me voy a tomar un vaso de agua, me hago una limonada, y si es hambre real, es un hambre que nos permite tal vez ir a la cocina justamente y nos da tiempo de hacer algo casero o ir a buscar algo más saludable a la heladera. Muy importante también, como dije, este tema de crear un ambiente favorable, ¿sí? Y obviamente importante ahora porque pasamos todo el tiempo en casa, entonces el stock que uno genere es clave para tomar buenas decisiones. Bueno, y esto lo puse como para cerrar, porque por ahí en general cuando hay errores, no solamente en la alimentación para la salud, en deporte también, por lo general un deportista que tiene el objetivo, tal vez porque va a ayudar a su performance, el perder masa adiposa, y no lo logra, y pasa el tiempo y no lo logra, por lo general es porque viene con una alimentación que no es la adecuada, tal vez con exceso de muchos productos que no lo favorecen, ¿sí? O porque la excusa de falta de tiempo nos hace justamente agarrar galletitas, agarrar cosas envasadas, comprar cosas al paso. Bueno, ahora es un buen momento para decir, tiempo hay. Entonces puse también el tema de la plata, porque a veces la excusa es que alimentarse bien es caro, y no es caro, hay un montón de fuentes saludables de alimentos que nos resuelven el día a día y que realmente no son caros. Y si vamos a gastar en algo, siempre mi recomendación es invirtamos ahora en salud para no invertir el día de mañana en medicamentos para recuperar lesiones, ¿sí? O vivir antiinflamatorios porque vivo fatigada, ¿sí? Hay que invertir justamente el tiempo y la plata en todos estos pequeños pilares que nombramos hoy para cuidarnos, ya sea en esta situación o en momentos de mucha exigencia, y encima le estamos sumando el plus de sumar salud, porque cuanto más basemos nuestra alimentación en este tipo de alimentos que yo mencioné, a la vez estamos cuidando otro de los objetivos que a veces en lo que es alto rendimiento se deja mucho de lado, pero para todo lo que es nuestro ambiente, que es deporte amateur y que está bueno mechar un poquito de los dos lados, le estamos sumando ese plus, y como dije, no es algo difícil, obviamente que requiere compromiso conocerlo, porque tal vez hay gente que no lo conoce, entonces para eso está bueno asesorarse en el tema, como uno también debe ir al médico, está bueno asesorarse en lo que es entrenamiento mental, como dijo Delphi, prevenir, ¿sí? O recuperar de buena manera, como dijeron Pupi y Juanpo. Bueno, en lo que es alimentación también se entrena, ¿sí? Y hay que dejar de lado un poco lo que es la excusa del tiempo.
y de la plata, y aprovechar el comprometerse con eso para cuando uno tiene realmente objetivos claros, obviamente. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido, por ahí queda todo muy resumido, y en realidad es mucha la información que hay, mucha la educación nutricional que se puede hacer, específica para un jugador, específica para un equipo, específica para un día de entrenamiento, específica para un día de doble turno, o un día de partido, o un torneo de 4 días, ¿sí? Hay muchísimo por aprender y por enseñar, ¿sí? En el ámbito del deporte. Es otro de los puntos en los que por ahí no es tan común. Hoy en día creo que prácticamente ningún equipo cuenta con nutricionista a diario. Sí, por ahí uno se asesora antes de ir a un torneo, o alguna jugadora en particular lo hace de manera individual. Pero obviamente que en lo que es el trabajo integral ideal, estaría buenísimo que se considere, ¿sí? Bueno, y quería ahora responder algunas de las preguntitas que pueden no haber quedado respondidas ya en el Power y en lo que estoy hablando, pero de las que me mandaron había varias que coincidían en, por ejemplo, por ahí son muy específicas de cierto momento o para cierta persona, ¿sí? Que como digo, eso en lo que es, por ejemplo, cantidades, se individualiza. Pero a rasgos generales, había varias preguntas con lo que es, bueno, ¿qué consumo siendo jugadora de quinta cuando tengo un partido, un cierto descanso y vuelvo a jugar en primera, ¿sí? En esos casos, los días de competencia y de doble estímulo, lo que se hace en el medio es dejar un poquito de lado la columna que vimos hoy en la imagen, podemos volver, ¿está? ¿Sí? Se deja de lado lo que es el consumo de fibras, idealmente, y obviamente que esto va a depender de cuánto tiempo haya entre ambas exigencias, de que termina una hasta que empieza la otra, ¿sí? Como para evaluar tiempo de digestión. Pero en general las fibras las dejamos de lado porque son justamente las que generan mayor saciedad, retardan un poco lo que es la digestión. Lo que necesitamos en esa situación, que es reponer rápido hidratos y proteínas para recuperar el músculo que acaba de terminar de una exigencia y se enfrenta a otra, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué no tiene que faltar? Una fuente de proteínas, una fuente de hidratos. ¿Qué elegimos? Va a depender de esa persona, del tiempo que tenga, de la disponibilidad de alimentos que tenga según donde esté, si se lo pudo llevar de su casa, si está en un club, según lo que le vendan. Ahí es donde uno trabaja mucho con cada persona, lo que es educación y ayudas para resolver en el momento. Obviamente que si todo eso está anticipado, siempre es mucho mejor, ¿sí? El jugador más comprometido, ¿qué va a hacer? Lo va a tener anticipado, ¿sí? Lo va a llevar desde su casa, no va a esperar a ver qué hay en el bar del club en el que me toca jugar, ¿sí? Pero dentro de lo que son fuentes de proteínas y hidratos, las pueden ver, todo lo que sean proteínas, carnes, quesos, huevos, ¿sí? Se pueden utilizar en ocasiones batidos de suplementos proteicos. Me habían preguntado también un poco lo que es suplementos, ¿sí? Todo eso ¿de qué depende? Bueno, del tiempo que haya, de probar, ¿sí? Se entrena también con esa persona de si prefiere algo sólido o prefiere algo líquido, y bueno, vamos por un batido de proteínas, ¿sí? Tal vez prefiere un plato de comida, y a lo mejor con un filete de pechuga y un poco de fideos resolvimos, recargamos perfecto, y llega bien al próximo estímulo, sin tener la sensación de estar con comida todavía en el proceso de digestión, ¿sí? Eso es algo, a grandes rasgos lo contesto porque se repetía varias veces esa pregunta. Bueno, muchas preguntas también relacionadas a esto, a lo que es la alimentación en cuarentena, cómo trabajar el tema de la ansiedad, el no querer comer todo el tiempo. Mínimamente y muy resumido lo mencioné. Respecto a lo que es suplementos, un poquito lo que dije recién, se evalúa con cada persona si realmente lo necesita, ¿sí? Mi recomendación siempre es basar la alimentación, ¿sí? Justamente en alimentos, que el suplemento esté cuando necesitamos que supla un alimento porque la persona no lo tolera, no llega a digerirlo, no lo tiene, ¿sí? O porque tiene que hacer un consumo manejando, por ejemplo, de un lado a otro, y bueno, le facilitamos la vida dándole un batido de proteínas, ¿sí? Justamente cuando tengan que suplir a una comida, pero porque realmente esa persona no llegue, no la tolere o no elija justamente esa comida, ¿sí? Si no, la prioridad siempre es pasar la comida en alimentos, y justamente lo más saludable posible, mejor, ¿sí? Y a ver si encuentro
alguna más. Algunas eran muy particulares, recomendaciones, por ejemplo, de una dieta equilibrada, son cuestiones personalizadas. Y bueno, y algunos también pedían ejemplos, por ejemplo, de distintas comidas. Esta imagen, cualquier cosa que necesiten material yo puedo enviar después, lo mismo el Power que vimos hoy, o esta imagen que por ahí ayuda. Bueno, en este caso, ¿cuál sería un ejemplo de una comida en un plato completo? Para que haya hidratos, para que haya proteínas, para que haya fibra, seguir la fila A, seguir la fila B, ¿sí? Estos serían ejemplos. Después de ahí nos podemos trasladar a lo que es desayunos o meriendas, en los que algunas fuentes de alimentos coinciden, otras no, pero bueno, es un tema bastante amplio a considerar. Bueno, acá llevo lo mío, gracias, ¿sí? Gracias a Misael y a todos los chicos de la asociación por tenerme en cuenta, por dejarme compartir esta experiencia que la verdad está bárbaro, y como dijo Gior también, un placer para mí poder disertar así con tan grandes profesionales que encima son amigos y, bueno, brindar en esta situación fea que estamos pasando algo de ayudita, aprovechando lo que son las redes, a distancia, y bueno, a disposición para cualquier consulta, y no sé, creo que seguimos ahora con más preguntas, ¿no? Bueno, muy bien, las últimas dos consultas que tienen que ver con kinesiología, dirigida a Juanpo y a Pupi, le pido que sean lo más sencillo y breve posible con la respuesta. Primera pregunta, si el vendaje en qué casos es necesario. Y el vendaje es según cada persona. Si es un paciente, o en este caso un jugador que viene de un esguince, lo ideal es que cuando retome la práctica, las primeras prácticas o partidos, juegue con el vendaje para que él esté más cómodo, pero no es lo ideal que se acostumbre al vendaje, porque el vendaje lo que hace justamente es prevenir. Y, o sea, yo lo usaría siempre y cuando volvés de una lesión, pero no lo usaría para la actividad constante. No sé, Pupi, ¿vos qué opinión tenés? Sí, yo creo que tiene que ver con la seguridad de cada jugador y con la sensación esa de inestabilidad de alguna articulación, o bien cuando estás volviendo de un desgarro o algo de eso, vendar el músculo para generarle más contención. Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la percepción del jugador de sentir esa articulación o ese músculo contenido y sobre todo sentirse seguro él mismo a la hora de poder practicar el deporte sin riesgos, disminuir los riesgos. Y la última consulta, esta sí, lo más breve posible, si es necesario el calentamiento tanto previo a la actividad física y también posterior a la actividad física. Previo a la actividad física sí, y posterior no tanto calentamiento, sino bajar un poco el cambio para que el músculo vuelva a la normalidad y recién ahí poder empezar a estirarlo para aflojarlo. Yo opino lo mismo que Juanpo, la entrada en calor es fundamental en entrenamientos y en partidos, y creo que después del partido sí tiene que haber una vuelta a la calma, que tiene que ver con estiramientos suaves, y fundamentalmente creo que los estiramientos son mejores de pasar las 24 horas de los microtraumas que pueda llegar a haber tenido ese músculo después de una actividad fuerte y dura como puede ser un partido de hockey. Perfecto, gente. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes y será hasta el próximo sábado con la charla con los técnicos del seleccionado sobre tácticas y técnicas del equipo. Muchísimas gracias. 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 Chao, gracias a todos. Chao, gracias.